Hola a todos, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes los resultados obtenidos del trabajo de investigación Variación espacio-temporal de fitoplancton nocivo en playas recreativas de Campeche, sureste del Golfo de México. La norma 120 del 2006 incluye medidas ambientales para la protección al ambiente en las playas turísticas de México, en materia de calidad del agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios, educación ambiental y contaminación por ruido. Sin embargo, no considera el estudio del fitoplancton como una de las líneas metodológicas a seguir para la caracterización de diferentes tipos de lagos, lagunas, embalses o cuerpos de agua costeros, así como playas de uso recreativo, aun cuando las especies potencialmente nocivas son un riesgo para la salud humana. Bien, en este tenor, las especies de fitoplancton pueden ser útiles para completar los estudios de calidad del agua para uso recreativo, debido a que permite la clasificación trófica de ambientes acuáticos, ya que reflejan las condiciones ambientales, dado que responde rápidamente a los cambios que pueden ocurrir a través de los procesos naturales o actividades humanas que modifican la estructura de sus comunidades, aunado que proporcionan información de las especies dominantes, sus relaciones con los cambios ambientales y su aumento de biomasa, que pueden usarse como indicadores de las características variables de la calidad del agua costera. Por lo que el objetivo del presente estudio es el de registrar los cambios en la composición y abundancia de especies de fitoplancton con énfasis en las especies potencialmente nocivas e identificar las variables ambientales que pueden determinar estos cambios. Lo anterior permitirá definir las playas y la temporada de menor riesgo para la salud humana. El seguimiento se hizo de manera mensual, se realizó de marzo a octubre del 2019. Se eligieron 6 estaciones de muestreo clasificadas como playas para uso recreativo. La profundidad del sitio del muestreo fue de aproximadamente 1 metro en todas las estaciones. En cada sitio se colectaron muestras de agua de mar superficial con una botella de plástico de 1 litro. Se utilizó una alícuota de 100 mililitros para analizar la abundancia celular de los taxones del fitoplancton. Las muestras se fijaron inmediatamente con una solución de yodo alcalino y posteriormente se conservaron mediante la adición de formalina neutralizada al 37% hasta una concentración final del 4%. Además se tomaron arrastres circulares horizontales durante 5 minutos con una red manual cónica de 20 micras de tamaño de malla. El material recolectado para el estudio de fitoplancton se colocó en viales de vidrio y se fijó utilizando el mismo procedimiento que para el análisis cuantitativo. En cada una de las estaciones de muestreo se registraron mediciones en el sitio de los parámetros físico-químicos como temperatura, salinidad y pH utilizando una sonda multiparamétrica HANA. Cabe destacar que no se tomaron muestras para nutrientes por cuestiones de financiamiento. La cuantificación de la célula de fitoplancton se llevó a cabo de acuerdo con la técnica Utermol, tomando 10 centímetros cúbicos de la muestra, las cuales se depositaron en una cámara de sedimentación con tapa de vidrio por espacio de 24 horas, con la finalidad de que todo el material que compone la muestra sedimente en el fondo. La cuantificación se realizó mediante el uso de un microscopio invertido Aeroscope equipado con objetivos de contraste de fases. Los nanoflagelados menores de 20 micras, debido a su pequeño tamaño, no se identificaron a nivel de especie, ni se distinguieron los nanoflagelados de autótrofos y heterótrofos. Los valores de abundancia están expresados en células por litro. La observación e identificación de las especies de fitoplancton se realizaron en muestras fijas con un microscopio compuesto MOTIC, equipado con objetivos monocromáticos. Para identificar las especies de fitoplancton se consultó la literatura especializada. Los análisis estadísticos realizados están enlistados en la tabla que ustedes observan en pantalla. En la tabla se presentan las estadísticas resumidas por estaciones de muestreo registrados en el sitio durante marzo a octubre del 2019. La temperatura, con un valor mínimo registrado en la estación Punta Shem de 24.6 grados centígrados y un valor máximo de 34 grados centígrados. Una desviación estándar promedio de más o menos 0.8 grados centígrados. Aún así, no se registraron diferencias significativas entre las estaciones, en tanto que la salinidad presentó un mínimo de 10 en la estación de Boca del Río,
y un máximo de 38 en la estación de Playa Bonita, registrando un intervalo de más o menos 0.5. Aquí sí se registran diferencias significativas entre las estaciones. El pH mostró un valor máximo de 9.2 en la estación de Payucam y un mínimo de 6.7 en la estación de Boca del Río, con un intervalo de más o menos 0.2. Y también se observaron diferencias significativas entre las estaciones. En la figura se muestran las variaciones temporales de los parámetros físico-químicos durante marzo-octubre del 2019 en 6 estaciones de la costa central de Campeche, en donde se observa que las temperaturas mínimas se registraron en marzo del 2019 y las temperaturas más altas se registraron en el mes de agosto del mismo año. En ese sentido, se observaron diferencias significativas entre los meses, en tanto que la salinidad se mostró constante a lo largo del periodo de estudio, no se observaron diferencias significativas. Para el caso del pH, se muestra una amplia variación que van de 7 a 9 en el mes de marzo del 2019, sin embargo se mantuvo casi constante durante el resto de los meses, no observándose diferencia significativa alguna. En la tabla se muestran los principales grupos fitoplanctónicos en términos de abundancia por estación. Dentro de los grupos taxonómicos que integraron la comunidad del fitoplancton, los fitoflagelados pertenecientes al nanofitoplancton registraron abundancias como mínimo de 6.6 por 10 a la 3 células por litro en la estación de Villamar y un máximo de 1.6 por 10 a las 6 células por litro en la estación de Boca del Río. Sin embargo, no se observa diferencia significativa entre las estaciones. Como componente secundario, se observa el microfitoplancton, específicamente el grupo de las diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias, que se presentaron en órdenes de magnitud de 10 a la 3 a 10 a la 6 células por litro. Del grupo de las diatomeas registraron valores máximos de 3.8 por 10 a las células por litro en la estación de Villamar y valores mínimos de hasta 3 por 10 a las 3 células por litro en la estación de Sombrerón. Aún así, no se observaron diferencias significativas entre las estaciones. Dentro del grupo de los dinoflagelados se registró un máximo de 1 millón de células por litro en las estaciones de Villamar y Punta Shem y valores mínimos de 10 a la 3 células por litro, mostrando una amplia variabilidad de sus abundancias. Aún así, no se observan diferencias significativas entre las estaciones. En tanto que las cianobacterias mostraron bajas abundancias que fueron de estar ausentes hasta 2.6 por 10 a la 5 células por litro, no observándose diferencia significativa entre las estaciones de estudio. En la figura se presentan las variaciones temporales de los principales grupos de fitoplancton registrados de marzo a octubre del 2019, donde el grupo de los fitoflagelados pertenecientes al nanofitoplancton presentó su máxima abundancia del orden de 10 a las 6 células por litro en abril de 2019 y en la estación Boca del Río, mostrando una alta variabilidad a lo largo del periodo. En tanto que las diatomeas mostraron una abundancia máxima del orden de 10 a las 6 células en marzo del 2019 en la estación Playa Bonita, seguido de abundancias del orden de 10 a las 5 células por litro en la estación de Boca del Río. Durante abril, mayo y julio de manera descendente. En la estación Putanchen se presentan varios picos de abundancias del orden de 10 a las 5 células durante mayo y octubre del 2019. No se observaron diferencias significativas entre los meses. Los dinoflagelados mostraron su abundancia máxima de 10 a las 6 células por litro en agosto del 2019 y un orden de abundancia menor de 10 a las 5 células por litro en marzo del 2019, en ambos casos en la estación de Playa Bonita y Boca del Río. Sin embargo, en la estación Bundachen se registra abundancia del orden de 10 a las 4 células por litro, no observándose diferencia significativa entre los meses. Las abundancias de las cianobacterias se registraron en un orden de 10 a las 5 células por litro en la estación de Sombrerón y mantuvieron en órdenes de 10 a la 3 a 10 a la 4 en prácticamente todas las estaciones durante todo el periodo de estudio. No se observan diferencias significativas entre los meses. La respuesta de los grupos mayores del fitoplancton y las variables físico-químicas se explica principalmente por los dos primeros ejes, el eje 1 con un 78.8% y el eje 2 con un 21.2%. La correlación entre los principales grupos de fitoplancton y las variables físico-químicas fue baja, lo que indica una relación insignificante entre los taxones y las variables utilizadas en el análisis. Todos los ejes canónicos no fueron estadísticamente significativos. Las especies potencialmente nocivas y formadoras de florecimiento se muestran de manera mensual en las 6 estaciones
con la finalidad de mostrar las especies más frecuentes y más abundantes. El dinoflagelado reportado para aguas campechanas como tóxico para seres humanos es Pyridinium bahamense. Este último presentó una abundancia de 2.0 por 10 a la 5 células por litro en marzo del 2019. En tanto que del grupo de las diatomeas, el género Pseudonyschia, que incluye varias especies que producen neurotoxina llamada ácido domoico, responsable de intoxicación en humanos por consumo de moluscos, presenta varias especies no identificadas. Sin embargo, está presente en casi todas las estaciones a excepción de Punta Shem, y la abundancia máxima que se presentó en la estación de Payucán con un valor de 5.5 por 10 a la 4 células en mayo del 2019, y estando presente en órdenes de magnitud menor en esa misma estación de marzo a julio del 2019. Marzo y mayo son los meses en los que se registra la presencia de este género en las estaciones de Playa Bonita, Payucán y Boca del Río. Otro indicador de presiones antrópicas en la zona de estudio es la presencia de cianobacterias. Esta característica se refuerza donde las salinidades son bajas, donde la proporción relativa de biomasa compuesta por cianobacterias puede ser utilizada como un indicador de la eutrofización. De las cianobacterias, Anabaena estuvo presente en casi todas las estaciones a excepción de la estación de Playa Bonita, quien solo presentó la especie Trichodesmium del orden de 10 a la 4 células. Anabaena presentó una abundancia de 3.5 por 10 a la 4 células en abril de 2019 en la estación de Payucán. De los dinoflagelados, las especies nominadas como especie formadora de florecimiento algales se registró Blixea quinquecorne, que presenta abundancias del orden de 10 a la 4 en abril de 2019, y en la estación Punta Shem, y posteriormente en agosto de 2019 registrado en la estación de Playa Bonita. De acuerdo con el análisis de correspondencia canónica, la respuesta de las especies potencialmente nocivas y formadoras de florecimientos a las variables físico-químicas se explica principalmente por los dos primeros ejes, el eje 1 con un 46.4% y el eje 2 con un 40.5%. La correlación entre el fitoplancton nocivo y las variables físico-químicas fue alta, lo que indica una relación significativa entre las especies y las variables físico-químicas utilizadas en el análisis. Sin embargo, todos los ejes canónicos no fueron estadísticamente significativos. Bueno, en algunas de las conclusiones generales es que las especies potencialmente nocivas y formadoras de florecimiento estuvieron presentes en todas las estaciones y en todos los meses, lo que indica que se requiere de un monitoreo constante en términos de calidad de las playas con la finalidad de garantizar su inocuidad. Sin embargo, aunque las intoxicaciones humanas ocurren principalmente por el consumo de productos marinos como moluscos bivalvos, peces y otros organismos como caracoles, camarones, langostas y cangrejos contaminados con toxinas producidas por diversas especies de microalgas como dinoflagelados, diatomeas, cianobacterias y bacterias marinas, no se tiene un registro alguno sobre algún episodio tóxico por ingesta directa de agua de mar. Probablemente esto puede estar debiéndose a un subregistro de estos eventos. Es importante destacar que durante el periodo de estudio no se observó cambios en la coloración de las playas, muy probablemente por la baja densidad celular de 10 a 3 a 10 a 4, con eventos puntuales de 10 a 5 y 10 a 6, representando un problema para las autoridades de salud debido a que el evento no es posible registrarlo y en tanto no se emite alerta alguna. Otra consideración poco estudiada en esta región son los efectos que puede ocasionar los bioaerosoles vinculados al transporte de microalgas y cianobacterias, que pueden causar problemas de salud agudos como alergias, respuesta inflamatoria, irritación de la piel, ardor en los ojos, rinitis, esclerosis y irritación respiratoria. Esto último ha sido a comentario personal de las autoridades sanitarias que han presentado algunos de estos síntomas durante la colecta de muestras de fitoplancton cuando hay eventos y episodios tóxicos de mareas rojas. Mi agradecimiento para las instituciones que ustedes observan en pantalla. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito día.